Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído,
misericordia, Señor. Ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Estamos transmitiendo desde Ajusco Medio esta mañana y vamos a hablar el día de hoy sobre el nombre del tema de hoy es contaminar la tierra. Y vamos a partir de un versículo que está un par de versículos que están en Génesis capítulo 4, versos 9 y 10. Aquí en esta parte, en el principio del capítulo 4, habla de cuando Caín mata a Abel. Una vez que Caín mata a Abel, Dios confronta a Caín. Y vamos a ver qué es lo que dice. En Génesis 4, verso 9, dice: Y Adonai dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces nosotros vemos que el hecho de haber derramado sangre sobre la tierra, hay algo que ocurre. Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Vamos a ver otro versículo en Jeremías capítulo 2, verso 7. Dice: Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Entonces, aquí está diciendo que el pueblo de Israel entró en la tierra y la contaminó. Hoy hablamos de contaminación de la tierra, es un tema común que está provocando el calentamiento global, la contaminación del aire, la contaminación del agua, pero aquí no se refiere a ese tipo de contaminación, sino a una contaminación espiritual, como lo vimos en Génesis 4, versos 9 y 10. Hay un efecto en la tierra por la acción del hombre, en este caso, por lo que hizo Caín. Vamos a ver algunos versículos que hablan sobre este tema. En Levítico, vamos a ver qué es lo que causa la contaminación de la tierra. Levítico 19, verso 29. Dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Entonces, está hablando de fornicación. Si hay fornicación en un lugar, la tierra se prostituye, dice aquí, y se llena de maldad. Hay contaminación de la tierra. Es contaminada la tierra por ese pecado de fornicación. En Jeremías 3, versos 1, 2 y 9, dice de esta manera: dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces,
cuando un varón da carta de divorcio o de repudio a una mujer y ella se va y se casa con otro varón y después regresa con el primer marido, dice que la tierra es contaminada, amancillada. Uh-huh. Y en el verso 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Uh-huh. Entonces, está hablando de las fornicaciones, dice, las fornicaciones y la maldad han contaminado la tierra. Y eso tiene consecuencias de rebote hacia las personas o a los que habitan en esa tierra. Vamos a ver lo que dice el verso 9, dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿Qué está hablando aquí? De un adulterio espiritual. Está hablando de idolatría. Uh-huh. Al decir adulteró con la piedra y el leño, quiere decir que se fue tras dioses ajenos, tras ídolos de piedra e ídolos de madera. Uh-huh. Recuerden que Dios considera a su pueblo como esposa. Y si la esposa se va tras otros dioses, para Dios está adulterando. Uh-huh. Está fornicando, está siendo infiel. Uh-huh. Y eso provoca la contaminación de la tierra. Entonces, en un lugar, en una nación, en una ciudad, en donde hay idolatría, hay fornicación, hay adulterio y hay contaminación de la tierra. En un lugar en donde hay fornicación, ¿recuerdan cuando fue el tsunami allá en Sumatra, que arrasó con una ciudad, Banda Aceh, y que hubo cientos de miles de muertos? Y fue tremendo, ¿sí? Esto fue una reacción de la tierra hacia los habitantes de ese territorio. Si estudiamos qué había o qué se movía espiritualmente en ese lugar, vamos a encontrar que ese era uno de los lugares principales a nivel mundial del turismo sexual, ¿sí? Y en ese lugar asistían pederastas de todo el mundo a buscar niños para fornicar con ellos, ¿sí? Entonces era un lugar de gran maldad y gran fornicación. Y la tierra reaccionó y destruyó todo ese territorio, ¿sí? Y hubo muchos muertos. Y muchas veces no relacionamos lo que está sucediendo, los terremotos, los tsunamis, los huracanes y demás. Y habrá que pensar si es una reacción de la tierra porque la estamos contaminando. Uh-huh. En Ezequiel capítulo 36, versos 17 y 18, dice, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Entonces, para Dios es algo abominable, algo sucio, algo asqueroso, cuando el pueblo hace cosas que contaminan la tierra. Uh-huh. En el verso 18 dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Uh-huh. Entonces aquí está hablando de
fornicación o de adulterar con los ídolos o fornicar con los ídolos y dejar a Dios, ¿sí? Entonces, siempre en un lugar idolátrico vamos a encontrar que la tierra tiene reacciones hacia ese pueblo. Uh-huh. En el Salmo 106, verso 38, dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Fíjense que aquí ya vemos dos cosas. Uno, la parte idolátrica. Los pueblos de Canaán tenían sus dioses y tenían sus ídolos. Y habla aquí que ahora el pueblo de Israel siguió a esos ídolos y siguió las costumbres de los cananeos, que era ofrecer en sacrificio a sus hijos, ofrecer en fuego. En la Biblia dice, lo menciona como pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ¿sí? Entonces, la sangre de sus hijos es derramada y esa sangre contamina la tierra. Uh-huh. Entonces, el derramamiento de sangre va a contaminar. Ya hablamos de la fornicación, que contamina, la idolatría, que contamina, y el derramamiento de sangre, lo que vimos ahorita en este salmo y lo que vimos también en Génesis 4, cuando Caín derramó la sangre de Abel. Uh-huh. En Números capítulo 35, verso 33, dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Uh-huh. Solamente la sangre de quien derramó esa sangre es la que es capaz de limpiar la tierra. Uh-huh. La tierra quedará contaminada y no será limpia hasta que sea derramada la sangre de quien derramó esa sangre. A ver, vamos a leer desde el verso 30 hasta el 34. Uh-huh. Dice, cualquiera, para entender el contexto, dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito en medio de los hijos de Israel. Uh-huh. Entonces, aquí queda un poquito más claro. Entonces dice que si una persona es condenada a muerte por homicidio, no puede una persona, dice, a precio liberar al homicida, ¿sí? No puede recibir soborno porque la tierra ha sido contaminada, ¿sí? La tierra se contamina y debe ser limpiada, ¿sí? ¿Y cómo es limpiada? Con la sangre del homicida. Uh-huh. Entonces dice, ten cuidado de no recibir soborno para evitar que esa persona pague por el homicidio que cometió. Uh-huh.
Muy bien, vamos a ver ahora lo que dice Jeremías capítulo 16, verso 18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su precio, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Aquí es interesante. Bueno, habla de cadáveres de los ídolos. ¿Cómo podemos hablar de cadáver de un ídolo? Este no es el tema ahorita. Vamos a dejar nada más una notita sobre los cadáveres de los ídolos. Pero aquí lo importante es que dice que fue contaminada la tierra. ¿Por qué? Por las abominaciones que cometieron en su heredad, ¿sí? Por quebrantar los mandamientos, por desobedecer a Dios, ¿sí? En Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, cuando nosotros quebrantamos el pacto, cuando nosotros no cumplimos, recuerden lo que el pacto que hizo Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Dice que Dios les dijo, si oyeres mi voz y obedecieres mis mandamientos y mis estatutos, ustedes serán mi pueblo, un pueblo escogido, y serán un reino de sacerdotes. Entonces, ahí está estableciendo Dios, o está proponiendo un pacto con Israel, ¿sí? Ustedes son mi pueblo, yo los tomo como pueblo, pero ustedes escuchan mi voz y cumplen mis mandamientos. Entonces, cuando el pueblo de Israel rompió ese pacto, quebrantó ese pacto, al desobedecer a Dios, se está contaminando la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, el quebrantar el pacto de Dios, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, pero estamos ante el nuevo pacto. También si quebrantamos el nuevo pacto, pasa lo mismo. ¿Y qué sucede cuando se contamina la tierra? Ya mencioné lo que sucedió en Sumatra cuando fue un gran terremoto abajo del mar y provocó un maremoto, un tsunami que inundó Banda Aceh y provocó muchas muertes. Esa es una respuesta de la tierra por la contaminación, por el pecado, por la fornicación, por el derramamiento de sangre, por quebrantar el pacto de Dios. Aunque ellos no están bajo pacto, pero derramaron sangre y tienen idolatría y practican fornicación. Eso es lo que provocó en aquella ocasión el tsunami, ¿sí? Vamos a ver lo que dice ahora en Levítico capítulo 18, versos del 25 al 28. En este capítulo habla todo el capítulo, léanlo, habla de la inmoralidad sexual, ¿sí? Vamos a leerlo, a partir del 25 dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues,
vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Entonces, aquí dice que la tierra tiene una reacción cuando es contaminada, ¿sí? Dice que vomitó a sus moradores. ¿Qué sucedió en Bandache? Los moradores fueron vomitados, fueron quitados de esa tierra, ¿sí? En el Nuevo Testamento habla algo al respecto, en Romanos capítulo 8, versos del 19 al 22. Vamos a ver lo que dice. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, ya no está hablando solo de la tierra, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está diciendo aquí? Que la tierra está gimiendo y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros somos los hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios debemos de manifestarnos. ¿Qué es manifestarnos? Es manifestar la gloria de Dios que tenemos por medio de Jesucristo. Esa gloria que nos permite gobernar sobre la tierra y romper toda contaminación y toda obra de tinieblas, todo lo que el enemigo ha sembrado y el hombre ha hecho a través del derramamiento de sangre, de idolatría, de fornicación, de quebrantar los mandamientos, quebrantar la ley, quebrantar el pacto, y contamina la tierra está aguardando que nosotros, como hijos de Dios, nos manifestemos en gloria para traer libertad a la tierra. Otra vez leo el verso 21, del 20-21 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos una tarea importante para traer libertad a la tierra. Quitar esa contaminación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de ello. En Levítico capítulo 25, versos 17 y 18, dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Adonai, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Entonces, en una tierra que es contaminada, ahora vemos que en México podemos encontrar todo esto que hemos leído. Hay derramamiento de sangre, hay fornicación, hay idolatría, hay inmoralidad sexual, hay idolatría. La gente no cumple con la voluntad de Dios. Gran parte de la población se dice cristiana, católica. Sin embargo, no cumple la voluntad de Dios. Está quebrantando
el pacto. Y si quebrantan el pacto, lo que viene es contaminación de la tierra, ¿sí? Y vemos grandes calamidades, hay inundaciones, hay sequías, hay erupciones, hay terremotos, acaba de haber uno, y todo esto es una respuesta de la tierra, ¿sí? Y la tierra clama, dice, anhelando, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces aquí dice, primero, lo que tenemos que hacer, ejecutar los estatutos y guardar las ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis seguros. Entonces, nosotros no estamos seguros porque en cualquier momento hace erupción el Popocatépetl o un volcán y hay problemas en hay problemas de muchas índoles, ¿no? Muchas calamidades, muchas catástrofes, muchas tragedias a causa de la maldad, del pecado, de la fornicación, del derramamiento de sangre. Tenemos el país vuelto un cementerio completo, ¿sí? Hay derramamiento de sangre todos los días, hay abortos, hay masacres, ¿sí? El crimen organizado está desatado y está llenando de sangre toda la tierra, ¿sí? Hay idolatría en todos lados del país, ¿sí? Hay fornicación, hay inmoralidad sexual, hay muchas cosas, ¿sí? Y vemos la reacción de la tierra, pero están esperando nuestra manifestación. Primero, dijimos, cumplir nosotros no podemos hacer nada si nosotros estamos contaminados. Nosotros debemos primero santificarnos y cumplir los mandamientos, cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios espera de nosotros, ser obedientes a Dios, ¿sí? Vamos a ver qué más dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Fíjense lo que dice. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿por qué Dios haría esto? Y si mandare a la langosta que consuma la tierra y os enviare pestilencia a mi pueblo, todo esto como reacción por la maldad y por el pecado, ¿sí? Por el derramamiento de sangre, por traspasar o quebrantar el pacto con Dios, ¿sí? Entonces, esto es otra forma de reacción. Véanla, claramente dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, sequías, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, plagas que destruyan las cosechas, los bosques, todo cuanto hay, ¿sí? Y si enviare pestilencia a mi pueblo, enfermedades. Todo esto como consecuencia de contaminar la tierra, ¿sí? Y luego dice en el 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, ¿es posible sanar la tierra de la contaminación? Sí lo es. Y aquí lo dice claramente. Dios mismo lo está diciendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros, como hijos de Dios, somos su pueblo. Entonces nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Qué es esto? Buscar su rostro, postrarnos delante de Él, pedir perdón por lo que se ha hecho, por lo que ha contaminado la tierra. Dice, si se humillare mi pueblo y oraren,
Entonces tenemos que orar y buscar en mi rostro. No solo orar, sino buscar a Dios en oración. Y se convirtieren de sus malos caminos. Dejar todas las cosas que, que contaminan la tierra. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, tenemos aquí ya la manera en que vamos a limpiar, en que vamos a corregir todo, todo esto que está ocurriendo en nuestra nación, ¿sí? No podemos hacer que toda la nación lo haga. No todos son hijos de Dios, no todos están en la misma sintonía de sanar la tierra, sino están en actividades de fornicación, de derramamiento de sangre, pero nosotros debemos hacer lo que nos toca para poder contribuir en la limpieza de la tierra. Dice que la naturaleza, la creación, está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros oramos, nos humillamos, buscamos su rostro, clamamos, pedimos perdón, entonces Dios perdonará y sanará la tierra. Amén. Vamos a ver lo que dice en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos del 10 al 13. Dice, asimismo, está hablando de un rey, profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Adonai, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó a fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Eterno. Y de allí cortó y arrojó el polvo, corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver a detalle esto, porque es mucho lo que menciona. Este rey fue agradable ante los ojos de Dios. Llega este rey y empieza a quitar toda abominación de la tierra, todo lo que está provocando la contaminación de la tierra. Dice, asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Esto qué significa? Que destruyó los ídolos. Tofet era un ídolo al que ofrecían en sacrificio a los niños. Un ídolo que en su base ponían leña y le encendían y ofrecían a los hijos, los ponían en las manos del ídolo, y en la parte de abajo estaba la leña ardiendo. Entonces los bebés se quemaban allí, morían quemados. Entonces esto es a lo que llama pasar a los hijos por el fuego, que es ofrecer a los hijos a
los ídolos, ¿sí? Esto hoy en día ocurre, ¿sí? Mucha gente pasa a sus hijos por el fuego, no como lo hacían eh, en ese tiempo en el Valle de los Hijos de Hinnom, donde ponían a sus hijos en la imagen de Tofet y los quemaban. El día de hoy, el pasar a nuestros hijos por el fuego es el irlos a ofrecer a un ídolo, ¿sí? Llevarlos a algún lugar idolátrico y ofrecerlo a una imagen, una pintura o a no sé, a una imagen hecha de madera o de yeso o de cemento o de piedra o de cualquier material. Un ídolo viene siendo Tofet o Moloch, ¿sí? Y cuando una persona va y consagra a sus hijos, los ofrece a ese ídolo, está haciendo pasar a sus hijos por el fuego, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Es común y es frecuente que hagan eso con los niños. Dicen, es que lo vamos a presentar a la villa. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ofrecer, pasar a sus hijos por fuego. Eso es abominación delante de Dios, ¿sí? Entonces, el rey destruyó esos ídolos para que no fueran a pasar a sus hijos por fuego. Dice, quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Dios. En la entrada del templo de Dios habían puesto imágenes de caballos dedicados al sol. Díganme si eso no es abominable a Dios, no es insultar a Dios, no es profanar el templo de Dios con esas imágenes. Entonces este rey se dio cuenta y las quitó. Dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Dios, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Los destruyó, los quemó. No solo los quitó de ese lugar, sino los destruyó. Dice en el 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Adonai, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. ¿Sí? Entonces, recuerden que en los lugares altos es donde acostumbraban levantar altares a imágenes, a ídolos, a dioses ajenos. Y lo vemos hoy en día, ¿no? En los cerros, en los lugares altos, hay capillas o hay altares o hay imágenes idolátricas. Entonces el rey dice que las derribó y las destruyó, las hizo polvo, y dice, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. ¿Sí? No lo dejó allí, lo sacó de la ciudad. Este polvo es de los ídolos, de las imágenes que fueron destruidas, que las pulverizó. O sea, no quedaron pedazos, quedó polvo. Y ese polvo lo sacó de la ciudad. Y dice en el 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén,
a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Recuerden que el rey Salomón tuvo muchas esposas, ¿sí? Muchas esposas y muchas concubinas. Tuvo, dice la palabra, alrededor de 1000 mujeres, ¿sí? Y estas mujeres en su mayoría no eran del pueblo de Israel. Muchas eran cananeas, eran de los pueblos alrededor, eran de Moab, eran de Amón, eran moabitas, eran amonitas, eran sidonias, y todas ellas le exigieron al rey que construyera capillitas, que construyera templos a sus dioses, que construyera altares en lugares altos a sus dioses, ¿sí? Porque ellas no se convirtieron al Dios de Salomón, no se convirtieron al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino siguieron con sus costumbres y sus dioses, y presionaron al rey Salomón para que construyera esos altares. Entonces dice aquí, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, los hizo fuera de Jerusalén, ¿sí? A la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. Entonces había un altar a Astoret que edificó Salomón, lo mandó edificar por las esposas que seguían a ese Dios, ¿sí? A Quemos, ídolo abominable de Moab, tenía esposas moabitas, y entonces también levantó un altar para ese ídolo por sus esposas. Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, las esposas amonitas también pidieron o exigieron a Salomón que construyera un altar a su Dios, ¿sí? Entonces, estos altares están contaminando la tierra, ¿sí? Y este rey lo que hizo fue destruir esos altares, destruir todo objeto de idolatría, ¿sí? Arrancar la idolatría del pueblo. Empezando con destruir sus imágenes y sus altares y sus templos. En Jeremías, capítulo 43, verso 12, dice, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Aquí está hablando del Nabucodonosor que iba a invadir Egipto. Dios respaldó a Nabucodonosor para invadir Egipto, aún para atacar Jerusalén y conquistarlo. Y podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya respaldado a los enemigos de Israel, a los enemigos de Judá? Lo que hizo fue por las abominaciones que tenía el pueblo, ¿sí? Por el pecado que había, permitió que Nabucodonosor derribara los muros y aún destruyera el templo levantado por Salomón. Y también respaldó a Nabucodonosor, que lo menciona como mi siervo, para conquistar Egipto y destruir sus imágenes. Dice aquí, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará.
Entonces estaba haciendo aquí la misma labor que el Dios de Israel, que leímos hace ratito, que quitó las imágenes y derribó los altares y pulverizó los ídolos y los lanzó al río para limpiar la tierra, ¿sí? Pero en este caso ni siquiera era del pueblo de Israel, era un rey babilónico, el rey de Babilonia. Dice, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. O sea, saldrá victorioso. Esto hizo Nabucodonosor. Y Dios aquí lo menciona como su siervo. ¿Sí? Porque sirvió a Dios para destruir y quemar los templos de los dioses de Egipto, dioses e imágenes idolátricas. ¿Sí? Y dice, limpiará la tierra de Egipto. Entonces, cuando nosotros derribamos altares, estamos limpiando nuestra tierra. Amén. Hay otra forma en que se contamina la tierra, que tiene que ver con el derramamiento de sangre. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 39. Vamos a leer desde el verso 11 al 16. Dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Adonai el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. ¿Cuántos mortandad o qué mortandad está hablando aquí? Que serán 7 meses enterrando los muertos. Dice aquí, otra vez, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país. Y el que vea los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Entonces, el hecho de que los muertos no sean enterrados contamina la tierra. Y la forma de limpiar la tierra es enterrándolos. Vemos otro caso similar cuando el rey David, cuando David sube al trono, fue porque murió el rey Saúl en batalla, junto con su hijo Jonathan. Murieron en batalla contra los filisteos, y sus cuerpos fueron tomados por los filisteos, fueron decapitados y fueron puestos en una plaza pública, colgados, para que fueran vistos por todo el pueblo filisteo. Y ahí los dejaron, ¿sí? Quedaron los cuerpos colgados en una plaza. Por otro lado, o poco después de esto, David es ungido nuevamente como rey de Israel, y es nombrado rey de Israel, y toma
el trono, toma posesión. Y ya reinando David, empezó a haber una sequía. Dice que hubo sequía por 3 años en la tierra de Israel. Entonces David clamó a Dios y le preguntó, ¿por qué es que la tierra está respondiendo de esa manera, con sequía? ¿Qué pecado hay para que, para que no haya lluvia? Ya vimos que esa es una forma en que la tierra responde cuando hay contaminación en la tierra. Y Dios le dijo, sí, hay contaminación, porque Saúl mató o quiso exterminar a los Gabaonitas, que era un pueblo cananeo que habitaba entre Israel. Pero mucho tiempo atrás, cuando Josué cruzó el Jordán con el pueblo de Israel, cuando murió Moisés, para tomar la tierra y conquistó eh, Jericó, conquistó Jai, empezó a conquistar varias ciudades. Los Gabaonitas fueron y los engañaron, les dijeron, somos de un pueblo muy lejano y queremos hacer pacto con ustedes. Entonces el pueblo de Israel prometió que no los iban a atacar, que no los iban a matar, que no los iban a destruir. Después se dieron cuenta que los habían engañado porque ellos no vivían muy lejos de allí. De hecho, estaban en la tierra que dentro del territorio que iban a conquistar o que estaban tomando. Pero ya habían hecho una promesa de no tocarlos, de no dañarlos. Entonces, con el pasar del tiempo, bueno, estamos hablando eso cuando Josué o cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿sí? Después de los 40 años en el desierto. Ahora, cuando pasa todo el período de los jueces, pasaron 400 años, 450 años, y Saúl es nombrado rey de Israel, es ungido como rey, y es el primer rey de Israel. Él empezó a matar a los Gabaonitas, porque dijo, ellos no son del pueblo de Israel, tenemos que limpiar, dejar este territorio solo con israelitas, ¿sí? E ignoró o no sabía o no hizo caso a la promesa que se había hecho cuando entraron a la tierra, hecho por Josué y los príncipes de cada una de las tribus de Israel. Entonces, él rompió ese pacto, ¿sí? Entonces Dios le dijo, Saúl mató y quiso exterminar a los Gabaonitas, por eso, y derramó sangre, y por eso es que hay sequía. Entonces, dijo el rey David, buscó a los Gabaonitas y les dijo, ¿cómo podemos, qué puedo hacer yo por ustedes para que ustedes perdonen al pueblo de Israel por los homicidios que cometió Saúl en su pueblo? Y ellos le dijeron, entréganos a 7 hijos o 7 descendientes de Saúl para que los colguemos y con eso nos demos por pagados por la afrenta que hizo Saúl contra nosotros. Entonces, el rey David les entregó a 7 varones descendientes de Saúl. 2 eran hijos de una concubina de Saúl, ¿sí? Y 5 eran hijos de Mical, la esposa de David. 5 hijos que no tuvo con David, sino con otra persona. Recuerden que ella en un momento fue desechada o sacada
de la presencia de David, y ella se juntó con otro varón y con él tuvo hijos. Entonces le entregó a los Gabaonitas dos hijos de una concubina de él y 5 hijos de Mical, para cumplir con la demanda de los Gabaonitas. Y los Gabaonitas los colgaron en un lugar alto, en un monte, y se quedaron allí varios meses colgados, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice segundo libro de Samuel. Todo esto se los digo para entender lo que vamos a leer ahorita. Dice: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, que los hombres de Jabes de Galaad, Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. ¿Cuáles? Los que habían colgado los Gabaonitas. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que un cuerpo o un cadáver no sea enterrado contamina la tierra. Y aquí hubo contaminación con los huesos de Saúl y Jonatán, con los muertos, y quebrantar la promesa que había hecho el pueblo de Israel hacia los Gabaonitas, los colgados por los Gabaonitas. Todo esto contaminaba la tierra, ¿sí? Y dice que hubo sequía de 3 años. Esto lo pueden ver en este capítulo completito. Y fue limpiado. Estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 21, ¿sí? Entonces, cuando todo esto hizo el rey David, que tomó los huesos de Saúl, de Jonatán y de los ahorcados, y los enterraron, dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán en la tierra de Benjamín. Y me saltó todo esto y dice: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces, fue propicio a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios perdonó los pecados que contaminaron esa tierra, y la tierra fue limpiada. Entonces, el tener cadáveres sin enterrar contamina la tierra. Y eso lo vemos ahora frecuentemente. Vemos que encuentran huesos en el desierto o en algunos lugares por las ejecuciones que hay por el crimen organizado, y hay contaminación. Entonces, el sepultarlos va a provocar que se limpie la tierra. Recuerdan que cuando Jesús fue crucificado, rápidamente lo bajaron de la cruz, porque tenían que sepultarlo antes del anochecer, porque dice en Deuteronomio que cuando una persona es colgada de un madero, se vuelve maldita. Jesús se volvió maldito al ser colgado en un madero, y lo hizo por nosotros. Y dice: debes de bajarlo y sepultarlo ese mismo día, porque si no se contamina la tierra. Entonces a Jesús lo bajaron de la cruz y lo sepultaron al anochecer. ¿Sí? Ahí vemos
cómo allí estaban tratando de cumplir con esta instrucción, este mandamiento. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice en Levítico capítulo 14, versos del 13 al 20. Dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Está hablando aquí de la purificación de los que tienen lepra. Habla de los leprosos, dice que esos deben de estar fuera del pueblo, ¿sí? Y está hablando aquí de cómo se limpia a un leproso. Espiritualmente, ¿qué es un leproso? Un leproso es una persona que tiene pecado, ¿sí? Que está envuelta de pecado, está sucio, está enfermo, contamina, contagia, ¿sí? De esa enfermedad, de ese pecado a los demás. Por eso aquí decía, un leproso debe salir del pueblo a un lugar aparte. Entonces dice, se hará un sacrificio en el altar y se tomará, dice que es una víctima por la culpa y por el pecado, ¿sí? Entonces dice que tiene culpa, por eso es que está leproso. Entonces una persona que ha estado en pecado y vive en pecado debe de limpiarse porque está leproso, ¿sí? Entonces dice aquí, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. ¿De qué aceite estamos hablando? Del aceite de la unción. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante del Eterno. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. ¿Sí? Entonces es una serie de sacrificios por el pecado, por la culpa y por la inmundicia. ¿Sí? Entonces, una persona que ha pecado y se ha mantenido en pecado, como todos nosotros cuando llegamos a Cristo, debemos de limpiarnos con la sangre del sacrificio, con la sangre del Cordero, con nuestro Cordero que es Jesucristo. ¿Sí? Es la única forma en que podemos ser limpios de la lepra, ¿sí? Limpios del pecado y de la maldad. Y hay otra forma que se limpia. Esta
Bueno, vamos a leerla. Está en Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer del verso 1 al 9. Dice, si en la tierra que Adonai tu Dios te da para que la poseas, fuese hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y los jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió el Eterno tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Adonai, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana a la ciudad donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Adonai, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Adonai. Entonces, nosotros vemos que esto es aplicado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces dice que debían quebrar la cerviz. Recuerden que la contaminación por sangre derramada solo se limpia con la sangre del homicida, pero en este caso no se conoce. Por eso quiebran la cerviz de una becerra y después se lavan las manos sobre esa becerra para quitar la culpa por ese derramamiento al pueblo. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versos 24 y 25. Vamos a leer. Aquí es cuando los judíos pedían a Poncio Pilatos que fuera crucificado Jesús. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, qué tremendo. Porque lo que dice en Deuteronomio 21 es, y declararán, inocentes somos del derramamiento de esta persona. Quita la culpa de tu pueblo. Y eso lo aplicó Poncio Pilato, que sabía y conocía este pasaje. Quiere decir que él conocía la ley. Él conocía las escrituras. Porque aquí lo aplicó. Él tomó agua y dijo, la culpa es de quien derrama la sangre. Y si yo ordeno que sea crucificado, va a caer sobre mí la culpa. ¿Sí? Entonces él tomó agua y se lavó las manos, como lo menciona, y dice, inocente soy yo del derramamiento de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Sí? Y ellos dijeron, sí, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La culpa del derramamiento de la sangre sea sobre nosotros. Y nosotros vemos hasta el día de hoy las consecuencias de esta declaración de los judíos. Que ha sido tremenda. ¿Sí? Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer
estos principios espirituales de contaminación de la tierra, pero también conocer que nosotros somos responsables delante de Dios para limpiar la tierra. ¿Y cómo se limpia? Si se humillare mi pueblo y se volviere de sus pecados y orare y buscare mi rostro, entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces es oración, es humillación, es pedir perdón por toda la maldad y el pecado que hay en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestra colonia. Que nosotros no somos partícipes, pero la tierra es contaminada por ello. Y si nosotros queremos limpiarla, tenemos que hacerlo. ¿Qué más? Derribar los altares, derribar y destruir las imágenes idolátricas. ¿Qué más? Dice que la sangre es con la que se limpian, la sangre y el aceite son los que limpian a un leproso. Tenemos la sangre del Cordero y tenemos el aceite del Espíritu Santo. Mediante Cristo y mediante el Espíritu Santo los leprosos son sanados, ¿sí? Y la tierra es limpia también. Y finalmente el agua es la que vamos a utilizar para quitar toda culpa por el derramamiento de sangre, toda culpa por la fornicación, toda culpa por la idolatría, toda culpa por quebrantar el pacto de Dios. Entonces, nosotros podemos pedirle a Dios que se lave las manos por nuestras vidas, ¿sí? Decía allí que eran los ancianos los que lo hacían por el pueblo. Entonces nosotros podemos pedir a Dios esto, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta eso y que esté siempre en nuestras oraciones para estar limpiando nuestro territorio, derribando altares, quitando la culpa y pidiendo a Dios perdón por toda esta contaminación, ¿sí? Humillándonos y volviéndonos de nuestros pecados, ¿sí? Vamos a dejar esto hasta aquí. Padre, delante de tu presencia venimos y te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias, te pedimos que esta palabra, Señor, se haga carne en nosotros y que nosotros, mi Dios, podamos entender en el Espíritu, Señor, esta palabra, entenderla y aprender a ejecutarla, que nosotros nos manifestemos como hijos del Dios Todopoderoso en gloria que has puesto en nosotros, porque la naturaleza, la creación gime, Padre, por nuestra manifestación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Permite que nosotros, y adiéstranos, Padre, para que nosotros nos manifestemos en gloria y podamos quebrar, podamos limpiar, Señor, la tierra, podamos quebrar toda maldad, todo pecado, toda fornicación, todo derramamiento de sangre, y que podamos, Padre, derribar todo altar idolátrico, todo altar, Padre, que contamina la tierra y poder, Señor, dar respuesta a la creación que está esperando, Padre, nuestra manifestación. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica.
establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada